Saludos amigos de YouTube, es un placer saludarles. Por acá les habla Regulo Figueroa, productor y conductor del podcast Historias y Más. Este es el nuevo formato para YouTube, vamos a estar grabando de esta forma porque así podemos interactuar. Ustedes pueden ver cómo se graba el podcast, lo produzco en hojitas, todo lo escribo, todo hago mi guión, tal como que fuese un programa de radio. Entonces es bueno que ustedes vean eso y puedan compartir, puedan comentar, puedes mejorar esto, puedes hacer esto. Es mi primer video para YouTube, así que perdónenme la novatada. Hoy estaremos hablando acerca de historias y más. En historias y más acerca de la ciencia descubre a Dios. El libro de Ariel Roth, además en su portada dice 7 argumentos que defienden el diseño inteligente o el diseño que hizo nuestro Dios con no solo el ser humano, sino con el planeta. Así que el podcast de esta semana promete y por eso les pido que lo vean completo porque va a estar... Como les decía, hoy vamos a estar hablando acerca de la ciencia descubre a Dios y además vamos a estar también respondiendo algunas preguntas que están dentro del libro y que estaría muy bueno que lo leyeran. De hecho, este podcast lo vamos a dividir en dos. Cada domingo, como siempre, va a salir el video de YouTube, pero el miércoles va a salir el segundo segmento de este podcast. Solo por este libro vamos a hacer esa excepción. El resto, normalmente, cada domingo, de 2 a 4 de la tarde va a estar, depende de lo que demora la edición, va a estar publicado ya este podcast. Hoy vamos a responder la primera pregunta para ya entrar en materia acerca de si un científico puede creer en Dios. Y el libro nos responde de una forma tan sencilla, pero a la vez bastante extensa. Nos habla acerca de un científico que todos conocemos, todos sabemos quién es, de hecho hemos estudiado sus leyes. Se llama Sir Isaac Newton, nacido en 1642 en una familia modesta, fue huérfano de padre al nacer. Además, una nota importante es que su padre no sabía firmar, no sabía escribir. Entonces superó el estereotipo paternal y pudo superarse y pudo ser el padre de la ciencia como hoy lo conocemos. Desde pequeño siempre tenía ese deseo por calcular artilugios y cómo funcionaba, así como los cometas, como reloj de arena, le gustaba calcular y saber de qué forma se movía el sol y por qué la sombra del sol tenía mucho que ver respecto a ello. De hecho, esto le sirvió mucho para la luz y la óptica, que desarrolló de hecho cuando estuvo la pandemia de la peste negra. Además, desarrolló otros ensayos a través de esos y otros descubrimientos que hoy por hoy son conocidos y lo hemos estudiado todos los que hemos estado en bachillerato y hemos estudiado física. Cuando se fue a Cambridge pasó algo interesante porque los criados de su hogar se rieron de él porque decían solo sirve para estudiar. Y fíjense, de hecho sí, y que hay que sacar alguna metáfora de esto es que sí servía de hecho para estudiar, pero lo hacía bien, lo hacía bien y lo hacía con pasión. En Cambridge desarrolló un novedoso telescopio que sirvió para la Royal Society para hacer investigaciones durante muchos años. Además envió un ensayo a la Royal Society, ya mencionada, acerca de la luz y la óptica. Fue bien recibido por una parte, pero por otra parte tenía una guerra campal contra Robert Hooke, uno de los científicos más conocidos para la época, porque decía que todo lo que ya Newton había escrito era plagio y además contradecía ciertas cosas que él ya había investigado y había confirmado científicamente que así funcionaban y así debían ser. Lo que siempre pasa cuando alguna idea novedosa llega, siempre alguien tiene que decir lo contrario si hay algo ya establecido, porque romper con paradigmas es mucho más difícil para algunas personas que aceptar las cosas nuevas, ideas nuevas que se presentan. Como les decía, publicó su primera publicación, su primer tomo publicado fue Principia, y revelaría al mundo cosas interesantes y que hoy por hoy nosotros estudiamos. Tiene que ver con la gravedad, la luna, las mareas, el movimiento de fluidos, los cometas y además leyes que dominaban los movimientos de fluidos. Como ya les digo, ya les he dicho, eran leyes que nosotros, y son leyes que nosotros hemos estudiado y hemos manejado en nuestro bachillerato. Además, en Escolio General, y voy a citar textualmente, en el libro que voy a dejarlo en la descripción pueden cerciorarse de esto, dice: este bellísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente.
Cito textualmente a Newton. Newton sabía y entendía que la perfección de las cosas creadas, no solo del mundo, no solo del cuerpo humano, sino también del universo, tenía que ver con un diseñador inteligente, alguien que lo diseñó, alguien que lo planificó. Además se señala en su biografía que se le asignó la construcción de 7 iglesias a lo largo de Londres y él mismo se encargó de diseñar un plan para repartir miles de Biblias a personas pobres que no podían acceder, bien sea por ser pobres y segundo porque era casi prohibido acceder a la Biblia para el tiempo de Newton. Otra frase de Principia que quiero citar dice: este ser gobierna todas las cosas no como un alma del mundo, sino como un ser sobre todos. El Dios supremo es un ser eterno, infinito y supremamente perfecto. Cito textualmente en su libro de Principia. Como digo, pueden conseguirlo en el libro que voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan cerciorarse de lo que estoy diciendo y no digan que estoy mintiendo. Junto a Newton se suman también Johannes Kepler, quien había dicho, y fue el primero que dijo, los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. Fue el primero que lo dijo y fue controversial, pero luego de varios años, como siempre, nos dimos cuenta de que era así, a pesar de que fue controversial. El segundo fue Galileo Galilei, quien él mismo cita en su primer tomo publicado: creo que existe armonía entre las matemáticas y Dios y quiero descubrir esas armonías. Además, sabemos que Galileo Galilei fue el primero en decir que la Tierra no era plana, sino que era circular o esférica y que la Tierra no giraba o el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra formaba parte de un sistema que giraba alrededor del Sol. Esto contradecía completamente lo que la Iglesia había enseñado acerca de que la Tierra era el centro del universo. Y fíjense que esto tiene mucho que ver con la segunda pregunta que vamos a responder y en un segundo vamos a saber por qué se los digo. El tercero es Blaise Pascal, quien, como sabemos muchos o algunos, sentó las bases de la teoría de la probabilidad, utilizado mucho en problemas matemáticos y problemas físicos. Robert Boyle, considerado padre de la química, quien rompió con la idea de que existen solo 4 elementos. Como ya sabemos, hoy sabemos que no existen solo 4 elementos en la Tierra, pero antes se creía que solo había tierra, agua, aire y fuego, solo esos 3 elementos. Y fue Robert Boyle quien rompió con esa idea y con ese paradigma. Carl Boyle-Lynn, responsable de clasificar biológicamente casi todo, y estos son solo unos ejemplos de los que acabo de citar, de muchos científicos que se unen a esta larga lista de personas que creen en un Dios, en un diseñador inteligente. Cito a Galileo Galilei en una de sus frases, en su primer tomo dice: la ciencia y Dios van de la mano, o la ciencia y la fe van de la mano. Además de esto, hay conceptos que se han introducido dentro de la ciencia que nos permiten ver que se está ingresando el hecho de saber de que hay un Dios creador y que la complejidad de las cosas hay que aceptar que alguien lo diseñó y que alguien fue quien lo hizo. Evolución teísta, Dios creó la evolución. Creación progresiva, Dios fue partícipe en la creación, pero no durante 6 días, sino durante miles y miles de años fue creando y fue perfeccionando. Y tercero, creación reciente, que es la que está en la Biblia, la que todos conocemos. Fíjense, esto a mí me agrada mucho porque tiene que ver con que la ciencia está aceptando que la fe tiene mucho que ver en la explicación de cosas que a veces son inexplicables. Pero creo que la Iglesia como tal también debe abrir sus puertas y entender que la ciencia fue creada por Dios y la ciencia nos puede explicar, tal vez no todo, porque no podemos comprender los misterios que Dios tiene para nosotros, pero sí nos puede explicar muchísimas cosas que tal vez no podemos entender por nosotros mismos. La segunda pregunta, universo perfectamente ajustado. Steve Hawking dijo una vez, y esto me llama la atención, por eso cito, sepamos que Steve Hawking se hacía llamar cuando estaba vivo ateo, pero él dice: el universo tiene una regulación muy precisa que hace posible que todo exista. Resaltamos la palabra regulación. Para que algo pueda estar regulado, alguien tiene que estar trabajando para que funcione, para que regule, para que periódicamente pueda funcionar de la forma en que funciona. Y veamos el universo. Imagínense lo inmenso y lo grande que es el universo. A mí me responde 2 preguntas. Primero, no estamos solos. Si usted cree que estamos solos en el universo, tal vez no sea el próximo podcast, pero vamos a estar hablando en uno de nuestros podcasts acerca de que bíblicamente y podemos comprobar de que no estamos solos en el universo.
Tal vez los extraterrestres no sean cabezones como se nos hace pensar, pero no estamos solos en el universo. Volviendo al tema, la primera pregunta que nos responde es: no estamos solos en el universo. Y segundo, alguien debió diseñar la complejidad de las cosas. Entendamos el mundo macroscópico, cómo funcionan las estrellas, cómo funcionan sistemas de estrellas como Pléyades, cómo funcionan constelaciones como Orión, como el cinturón de Orión, que en sí mismo, dentro de una forma de constelación, tiene muchos misterios que aguardar. Y cómo nosotros solo somos un pequeño grano de arroz en este vasto universo. Y por eso digo, no puede ser tanta casualidad que sea tan perfecto el funcionamiento de las cosas, no solo en el universo, sino dentro de nuestro planeta. Nosotros y nuestro universo está formado por partículas o átomos. Un átomo tiene protón, electrón y neutrón, y todos funcionan con armonía. Y algo tan pequeño, alguna partícula tan pequeña, se creía que era la más pequeña, por cierto. De hecho, un protón que está cargado de carga positiva tiene 1836 veces más masa que un electrón. Algo tan pequeño, y funcionan a la perfección. Pero cuando los protones interactúan entre sí, sucede algo: sueltan pequeñas partículas llamadas quarks. Hasta ahora se piensa que son las partículas más pequeñas. Mi pregunta es: ¿casualidad o alguien lo creó, alguien lo diseñó para que funcionara de esa forma? Tercera pregunta, y con esto vamos a concluir nuestro podcast para no alargarnos tanto, es: ¿cómo inició la vida? ¿De qué forma? ¿Cómo esa chispa de vida donde inició? ¿Un aliento de vida o una sopa primitiva? Ya les voy a explicar eso de la sopa primitiva. Para entender la complejidad de nuestra vida y de cómo funciona nuestro organismo, hay que comprender la complejidad de seres más pequeños que nosotros. Ejemplo, solo por citar un ejemplo, hay un microbio que es muy famoso y muy común en nuestro tracto digestivo y el tracto digestivo de animales y en el suelo, llamado Escherichia coli. Este pequeño, muy diminuto microbio, de hecho, para poder alcanzar 1 milímetro tendríamos que juntar 500 de estos tipos de microbios para poder alcanzar 1 milímetro. Dentro de él, la tercera parte de este microbio, hay 40 mil millones de moléculas de agua. Complejidad, mucha complejidad. Y de hecho, esta es una de las formas de vida más simples que existen, por así decirlo. Así que nos preguntamos quién diseñó o de qué forma puede ser casualidad todo esto, cómo se desarrolló. Entonces, cuando nos ponemos a ver y sacamos conclusiones, objetivamente nos damos cuenta de que para que todo esto se pudiese organizar, para que todo esto complejo pueda funcionar, alguien tuvo que organizarlo, hacerlo funcionar y que fuese tan perfecto. Otra de las creencias, y que todavía se sigue discutiendo, se había perdido interés hace 2 siglos, pero una vez que un famoso escritor llamado Charles Darwin escribió El origen de las especies, le dio vida nuevamente a un concepto llamado generación espontánea, que tiene que ver cómo aparece un gusano en una manzana o cómo se crea la vida, algo así más o menos. ¿Es espontáneo o debe haber vida para que haya otro ser vivo? Un científico llamado Francesco Redi experimentó con la cresa. Para el tiempo de Francesco Redi, se creía que la cresa es la S de la mosca, aparecía espontáneamente en la carne, cualquier tipo de carne. Así que experimentó con diversos tipos de carne y se dio cuenta que aparecía la misma cresa en todas las carnes. Le prestó más atención y se dio cuenta que la cresa venía de las moscas. No era espontáneo, no crecía nada más por crecer o porque era espontáneo. Pero se seguía discutiendo hasta que un caballero, un científico serio, de hecho inventó la pasteurización que utilizamos con nuestros lácteos hoy día, pero él lo usó para los vinos de su natal Francia para que no se dañaran tan rápido, y el experimento que utilizó fue un caldo al aire libre, pero moderadamente calentado, y durante muchos días pudieron cerciorar de que no había una vida espontánea. Primero habían que morir un ser vivo, o lo que estuviese, la carne, lo que estuviese allí, y una vez que estuviese en el estado de la putrefacción, dentro o a partir de que llegaban las moscas por la podrición, podría crearse
otro ser vivo que serían los gusanos. Entonces, este experimento aparentemente, de hecho Pasteur dijo, con esto que acabo de publicar, le acabo de dar la estocada de la muerte a la generación espontánea, pero no fue así. Ojo que no fue así porque Charles Darwin en 1859 publicó Los orígenes de las especies y ya sabemos de qué va. Selección natural, organismos o especies que son ahora más grandes evolucionaron de especies que son más pequeñas porque tenían la capacidad de evolucionar. Pero al principio Darwin no estaba apoyando la generación espontánea, pero luego se dejó ver sus intenciones al querer apoyar. De hecho, en base al experimento o a lo que se escribió de Darwin, se creó un experimento llamado sopa primitiva. ¿Qué es la sopa primitiva? Darwin dijo, en algún momento de la vida de este universo hubo una sopa, se generó una sopa. Y de esa sopa salió la vida, se creó proteínas y aminoácidos de los que estamos nosotros producidos como seres humanos. Ahora, en el experimento se utilizaron, se crearon condiciones, aparentemente condiciones de lo que podría ser una tierra primitiva, con moléculas de hidrógeno, gases metano, amoníaco y vapor de agua, con descargas eléctricas. Para la evolución parecía tener sentido esto. Habían extraído algunos aminoácidos y proteínas, pero surgen interrogantes. O sea, sí, se logró extraer aminoácidos y proteínas de descargas eléctricas a través de gases metanos, amoníaco y vapor de agua. Primera pregunta y primera interrogante. Todo el material extraído y lo que se utilizó, primero, era manipulado. O sea, fue elegido lo mejor, gases purificados. Entonces, estamos hablando de una tierra desnuda, de un lugar desnudo. Primero, ¿dónde estuvo en el vasto mar en el que estamos? ¿Dónde estaba esa sopa? ¿Dónde se generó? Primero. Segundo, que se hayan generado las condiciones, gases purificados, energía o cargas eléctricas controladas que no dañaran las partículas. Entonces, esto deja mucho que pensar, porque entonces no fue tan espontáneo. Y aquí va lo segundo, porque en el experimento se protegían las moléculas de las cargas eléctricas con una especie de trampilla, es decir, no estaban a la inclemencia de la energía eléctrica o las cargas eléctricas. ¿Qué nos hace pensar que en la Tierra primitiva pasó así, en una Tierra desnuda, completamente primitiva? Y tercero, y no menos importante, es lo que hacían estos científicos en sus laboratorios. No se asemeja a una Tierra primitiva, se asemejaba a algo más a la mano de un dios diseñador, creador, que todo lo manipulaba para que se dieran las condiciones, pero no se daban espontáneamente. Esto deja mucho que desear y preguntar, pero este material hasta ahora va a llegar hasta aquí. Quedan 4 preguntas que responder en el siguiente podcast. El miércoles va a salir y créanme que el material está muy bueno. Ya yo preparé el guión para cada uno, para el de hoy y para el siguiente, pero está muy bueno el material y créanme que no se lo pueden perder, porque entonces van a quedar como que, pero faltan argumentos. Pero no, hay muchos más argumentos. Y yo espero que este podcast les sirva para mucho y para muchos de ustedes. Creo que en sí no hay cómo terminar y decir un final, ni analizar mucho, pero yo creo que voy a dejar al aire una cita bíblica que es reveladora en sí misma, y es la primera cita bíblica de la Biblia, que dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo en un Dios diseñador que se interesa en mí y que me diseñó, y que mi complejo sistema y mi complejo organismo funciona gracias a que Él lo permite. Así que el miércoles nos vemos nuevamente y vamos a poder concluir con este libro, que tiene muchos más argumentos acerca de que la ciencia y la fe pueden ir de la mano y tienen mucho en común. Muchas gracias. I dream I know deep up my feelings.